días. Hoy estamos en la librería Yorick y junto con la Asociación de Autores de Iluminación tenemos al diseñador de iluminación Mauricio Rinaldi. Os cuento un poco la trayectoria. Es técnico de electrónica, licenciado en filosofía y magíster en sociología de la cultura, diseñador de iluminación escénica con especialidad en ópera e integrante de la sección Luminotecnia del Teatro Colón de Buenos Aires. Diseña también iluminación en el ámbito museográfico y exposiciones. Es profesor de iluminación escénica en la Universidad Nacional de las Artes UNA, Buenos Aires, Argentina. Ha sido docente en otras instituciones de educación superior y universitarias de Argentina y ha dictado cursos y seminarios de iluminación en Europa y América Latina. Presenta ponencias de su autoría a congresos nacionales e internacionales sobre la luz y color desde 1992. Hoy nos va a hacer una presentación de varios libros que ha escrito en este año y alguna actualización de algún libro que pues escribió ya hace años y bueno, amplía los libros de diseño e iluminación con nuevos capítulos. Queríamos preguntarle pues a qué se debe el escribir sobre el diseño de iluminación escénica. Bueno, el libro de diseño de iluminación escénica ha surgido como como un resultado de organizar y darle un poco de orden sistemático a algunos apuntes que yo he escrito. En primer lugar, para ordenarme yo mismo y luego ya también con el objetivo del dictado de las clases. Por lo cual, en un primer momento, como quizá nos ocurre un poco a todos, son materiales dispersos, inconexos. Entonces la idea del libro es justamente organizarlos sistemáticamente para mostrar un poco cómo es el proceso de diseño en un espectáculo, apuntando básicamente a mostrar que no hay un solo camino. Yo propongo uno de los posibles, pero que cualquier camino que se elija debe ser una propuesta metódica y organizada para poder mostrar que, para poder llegar a un resultado de la iluminación que sea coherente y compatible, por decirlo de alguna manera, con el concepto de la puesta en escena que está trabajando el director del espectáculo que nos convoca para trabajar. Así que eso ha sido un poco el objetivo de este en particular. ¿Sí? Aparte del libro que también escribiste, es de Luminotecnia para las artes escénicas. Este libro fue escrito ¿en qué año? Este es más reciente y aunque, digamos, cronológicamente quizá fue una de las primeras cosas que yo comencé a escribir cuando comencé el dictado de clases, pero bueno, en definitiva el año pasado se publicó este, de Luminotecnia para las artes escénicas, que como el título puede sugerir, es un libro que está orientado a aspectos puramente técnicos y tecnológicos de la iluminación, ¿sí? Tenemos una primera parte introductoria general sobre aspectos como los de la física de la luz, la teoría del color, algo de fotometría. Luego una segunda parte que sí aborda la aplicación de estos conceptos al ámbito específico de espectáculo en vivo, como pueden ser las mesas o consolas de control, la descripción de las luminarias, ¿sí? Y luego una tercera parte que es más una especie de anexo, que no está directamente relacionada con el trabajo de la iluminación, pero que todo iluminador debería conocer mínimamente, como unas ideas sobre producción, cálculo de presupuestos y ese tipo de cosas más prácticas, ¿sí? Así que es un libro básicamente para quien se inicia en el terreno de la iluminación y desconoce cualquier aspecto técnico, ¿sí? Estamos hablando de un libro prácticamente técnico, ¿no? Sí, técnico, básicamente técnico. Bien, y ahora nos pasamos a uno nuevo que has escrito este año, que es Estética de la Luz. Cuéntanos un poco sobre este ya es un poco
la otra cara de la moneda. A mí siempre me gusta pensar el diseño de iluminación un poco como una articulación entre aspectos técnicos y conceptos estéticos. Lo que estoy comentando no es una novedad, me parece a mí lo que ocurre en todas las artes, ¿sí? Pensado como una práctica, el arte se puede definir como la expresión de una idea a través de un medio material concreto. Y eso exige justamente articular un concepto expresivo con una técnica que cada artista decide como la mejor para la materialización de su obra, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si bien el diseño es una actividad compleja, ¿no? Porque involucra toda nuestra, digamos, todos nuestros niveles de persona, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nuestros aspectos racionales, nuestras reacciones emotivas, muchas cosas que tienen un orden muy sistemático, muy racional y a veces no, a veces simplemente decidimos que algo va a ser de esta forma y no podemos explicarlo y a veces los directores nos regañan por eso, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? A la hora de pensar el problema del diseño, como estas dos cosas, una idea ha sido cómo pensar todos los problemas conceptuales de la luz, la parte puramente estética de la luz, ¿sí? Entonces ahí este libro propone básicamente al comenzar por lo que puede ser la percepción como una experiencia, entonces ver que para percibir tiene que haber una relación entre la luz y el espacio, por lo tanto pensar cómo analizar los materiales en función de su reacción ante la luz, ¿sí? Y después sí pasar al estudio específico de la luz, básicamente desde tres puntos de vista, ¿sí? O sea, por un lado, el funcionamiento de la luz en el espacio, lo que produce los resultados visuales, ¿sí? Pero también el espectáculo es una experiencia dinámica, entonces cualquiera que haya ido al teatro sabe que la luz cambia y se modifica a través del tiempo, y a mí me parece que el desarrollo temporal es una variable en la composición del diseño de luces que todo diseñador debería considerar mínimamente. Entonces ahí también abordamos los aspectos dinámicos de la luz cuando se desarrollan en el tiempo, y entonces esto que yo llamo la morfología y la sintaxis de la luz, funcionando en el espacio y en el tiempo, que hablan de lo formal, deberían estar de acuerdo con el contenido de la obra, y entonces ahí aparece también un nivel de trabajo para pensar la luz desde el punto de vista semántico. Es decir, cómo hacer que esta cuestión formal, morfológica y sintáctica tome un significado que ayude a la comprensión de la puesta en escena, desde la luz, ¿sí? Un poco esta es la idea general del libro. ¿Haces algún análisis de luz en el libro? ¿Haces algún análisis de luz en el libro sobre la luz del siglo XX, ¿no? En teatro? Un poco, hay un capítulo final que intenta mostrar que si bien el título mismo, Estética de la Luz, no nos está sugiriendo que esto sea un libro específicamente para teatro, porque de hecho no lo es, aunque yo he elaborado este material a partir de mi trabajo teatral, pero justamente ha sido la intención pensar la luz en sí misma como una materia plástica para indagar con lo que me han parecido los mejores marcos teóricos que me han ayudado a pensar y a presentar esto, ¿sí? Cómo es que la luz puede trabajar como un hecho expresivo o artístico incluso, y luego sí, en un capítulo final, mostrar brevemente las posibles aplicaciones en distintas disciplinas artísticas, como puede ser la pintura, la arquitectura, la pintura, el teatro mismo, ¿sí? Vale decir que, si bien estamos hablando de teatro, es un libro que pretende trascender el mero ámbito teatral, ¿no? O sea, cualquiera que esté interesado en la luz, por un motivo estético expresivo, podría quizá encontrar material interesante. Luego sería otra cuestión, cómo trabajar esta cuestión estética bajo las órdenes de un director de escena
¿Y cuál es el grado, digamos, de que nos dejaría de actuación dentro de esta propuesta, de trabajar nosotros mediante un análisis más concreto sobre la luz y demás, o guiarnos simplemente por la idea que tenga el director, ¿no? Es un poco... Bueno, este es el problema de la práctica de nuestro trabajo, ¿no? Uno en el escenario tiene que, no sé si decirlo así, negociar o convivir, ¿no?, con otros colegas, principalmente el director, pero también está el escenógrafo y muchas veces también está el vestuarista, ¿no?, que vienen también con sus exigencias de decir que, bueno, pónganme una luz que me hagan ver bien el vestuario, la escenografía. El director a veces piensa más en sus actores o en sus artistas y uno está en el medio de todo eso. Ahí ya habrá que ver, me parece a mí, cómo está conformado el grupo que está produciendo la obra. A veces uno se encuentra en situaciones más de directores que podríamos llamar dictadores, ¿no?, donde yo digo esto y esto es lo que se hace, entonces todos tenemos que ir detrás de esa idea, el escenógrafo, el iluminador, etc. Y a veces hay directores que, si bien que te queda más libertad, claro, si bien el director obviamente es el responsable que debe tener una idea de lo que quiere lograr en el escenario, asimismo también a uno le dejan un espacio como para decir, bueno, sugiéranme algo, ¿no?, y ya vemos que... Entonces ahí es donde el iluminador tiene que ser capaz también de dar una respuesta, no solo técnica, ¿no?, sino también en el concepto de la puesta. De creativa. De creativa, exactamente. Muy bien. Y tenemos otro libro que es de este año también, que es Iluminación en el Teatro Negro y en el Teatro de Sombras. Cuéntanos qué es lo que nos dices en el libro. Este es un libro muy pequeño, es un... A ver, tengo ahí como dos también niveles de trabajo en cuanto a sus contenidos. Hay algunas cuestiones conceptuales por las cuales podría justificarse por qué estos dos tipos de teatro, no sé si llamarlos géneros, ahí ya es otra discusión para los teóricos del teatro, ¿sí?, pero bueno, a mí me parece que son géneros teatrales que por sus particularidades de puesta en escena merecen una atención muy particular con respecto a la luz, que técnicamente no son complicadas, pero que sí tienen que ser estudiadas con precisión y entonces de alguna forma me parece que son como dos géneros un poco hermanados, ¿no? Uno por la afirmativa y otro por la negativa, ¿no? El teatro de sombras surge a partir de negar la luz en un plano plenamente iluminado, ¿no?, interponiendo objetos, siluetas, mientras que el teatro negro surge de un volumen vacío negro, en donde las cosas se hacen visibles por estar o no dentro de ciertas condiciones de iluminación, ¿no? Entonces, además sabemos que tanto el teatro de sombras como el teatro negro tienen un origen común, que muchas veces se discute en las historias de la teoría teatral, pero que aparentemente son preeminentemente del Oriente. Y, en fin, he encontrado que hay puntos en común para presentarlos juntos en un libro. Entonces, ahí estamos mostrando un poco este concepto de la imagen de cada uno de estos tipos de teatro, ¿sí?, y luego también las maneras prácticas de llevar a cabo montajes en cuanto al teatro negro y al teatro de sombras. Y hay un capítulo sobre... el capítulo se titula La composición en el teatro negro y en el teatro de sombras, aunque yo no pretendo ser un director, ni mucho menos, o alguien que pueda ser capaz de decidir sobre la puesta en escena, pero sí tratar de ponerlos juntos en términos de comparación, ¿sí?, a la hora de pensar el montaje. Que esto es algo que también lo menciono en el libro de diseño, a pesar de que hoy algunos piensan que ya es una metodología un poco anticuada, para mí sigue siendo válido, hoy todavía, frente a un problema, tratar de organizarlo en pares de conceptos opuestos, ¿no? Entonces, así como, por dar un caso que me recuerdo ahora, el teatro de sombras puede aceptar una dinámica de movimientos de los objetos tal vez
muy grande. El teatro negro sugiere más bien que los movimientos sean lentos, ¿sí? Para que la percepción no se dificulte, ¿no? Entonces, en la comparación de opuestos es donde uno puede comprender una cosa por la otra, ¿no? Es lo que habitualmente conocemos como metodologías dialécticas, ¿sí? Como un comentario final, quería agregar que estas últimas ediciones, tanto lo de Teatro Negro y Teatro de Sombras, Estética de la Luz, así como el de Luminotecnia y el de Diseño, que siendo una reedición el de Diseño, ya digamos de ediciones anteriores, forman parte de un proyecto privado, personal, digamos, de haber creado un sello editorial propio en Buenos Aires, un poco condicionado por nuestras condiciones, ¿no? de nuestras posibilidades de editar allá, ¿no? De manera que, de alguna forma, si bien son tiradas pequeñas en cuanto a la cantidad de ejemplares, me permiten de alguna manera proyectar a futuro quizá la presentación de otros materiales que tengo en mente, ¿no? Que pueden ser interesantes. Bueno, tenemos público hoy aquí para ver la presentación de Mauricio. Vamos a dejarles el micro por si le quieren hacer una pregunta. ¿Quién queráis de vosotros? Bueno, Mauricio, solamente agradecer por lo que has escrito. De hecho, tengo una edición del 98 que me acompaña desde que estuve en Buenos Aires en el 2000 y que me sigue siendo un libro que es muy pequeño, pero que tiene una información muy, muy valiosa. De entonces a ahora las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? La tecnología y sí me gustaría que nos digas que tu trabajo en esencia cambia también, depende mucho de la tecnología, porque yo no trabajo con grande tecnología de iluminación y creo que tampoco me hace mucha falta, será por las condiciones en las cuales yo trabajo, ¿no? Pero sí veo espectáculos que están cargados de tecnología, entonces eso, no sé, ¿tú cómo lo ves? O sea, creo que se pierde un poco la economía de recursos que nos dispara la creatividad, ¿no? Tal vez porque soy de Latinoamérica, estoy acostumbrada a que menos recursos, más trabajo creativo, pienso más en las cosas para resolver dentro de mis escasos recursos situaciones, ¿no? ¿Y tú cómo lo ves? Eres de Argentina, que tienen una producción teatral muy grande, muy desarrollada, y bueno, pero aquí en España creo que es más, no sé, en Europa. Bien, sí. Digamos, cuando uno piensa en las cuestiones del diseño, me parece que hay tres instancias que se van trabajando. Yo he hablado de dos, ¿no? La técnica y la estética, y en realidad habría una tercera. La estética constituiría ese concepto, primero que uno quiere poner en escena, en nuestro caso desde la luz, ¿sí? Ahora, esa idea para poder llevarla a cabo necesita de una técnica, ¿sí? La técnica hablaría de cómo vamos a hacer esto, pero en realidad termina materializándose con tecnología, ¿sí? Vale decir que el concepto, la técnica y la tecnología son tres polos que van dialogando entre sí, ¿sí? Y por supuesto que tener a mano, poder disponer de tecnología ayuda, pero no garantiza un buen resultado, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en el Teatro Colón de Buenos Aires, sobre todo desde la última reforma del 2010, contamos con un muy buen equipo de iluminación, con luces móviles, con LED, con una buena mesa de control, ¿sí? Pero todos de primera marca, de primera línea internacional, y he visto cosas maravillosas por parte de algunos iluminadores y otras que podrían haberse hecho con la vieja tecnología tradicional, que estaban muy bien hechas también, y cosas que, utilizando todo lo que tenemos, han resultado puestas de luces mediocres, sinceramente, ¿sí? No voy a dar nombres para no quedar... pero bueno,
porque también esto es una evaluación que cada uno puede hacer, ¿sí? A mí me ha parecido mejor esta puesta de luces o esta no, pero realmente, insisto en esto, uno necesita como primera medida tener un concepto y luego, por supuesto, disponer de una técnica. Ahora ya la tecnología concreta con la que, digamos, la técnica es cómo uno decide hacerlo y luego la tecnología será los instrumentos concretos que yo tenga para hacer eso, ¿sí? Si yo tengo que lograr una luz cálida y me encuentro con tecnología tradicional, podré decidir una luz de filamento o una luz fría corregida con un filtro cálido, ¿sí? Pero si me encuentro con tecnología más de avanzada, puedo decir, ¿hago lo mismo con un LED? Bueno, sí, pero que con esto, por ejemplo, hemos discutido con algunos colegas en Buenos Aires, cuando dicen que los LED son muy fríos, son muy crudos, y digo, bueno, a ver, ¿para qué está la teoría del color? Entonces, si uno tiene en claro cómo funciona la teoría del color, quizás haya que trabajar un poco, pero con un balance adecuado podrá lograr los cálidos que quiera, como los lograban las lámparas de filamento, ¿sí? Entonces, obviamente, filamento y LED son dos tecnologías distintas, pero son técnicas que nos permiten quizás hacer lo mismo en ciertos aspectos. Tal vez en otros casos no. Con esto no quiero decir que el problema sea totalmente lineal y que siempre se pueda resolver de la misma manera, ¿sí? Hay momentos en la historia, me parece a mí, donde esta cuestión se rompe, ¿sí? No es que hay un equilibrio entre los tres polos. Por ejemplo, la aparición de la lámpara de filamento dio la posibilidad de utilizar, o mejor dicho, de manifestar en lo práctico las leyes de óptica que se conocen desde la antigüedad. Bueno, ya sabemos que Leonardo fue el inventor o el que pensó, al menos en un boceto, el plano convexo. Pero todos sabemos que colocar una vela de costado y para hacer una luz cenital, por ejemplo, haría que se manchara la lente con cera. La tecnología de esa época no lo permitía. La lámpara de filamento lo posibilita, ¿no? Entonces, una cosa son los conceptos, otra cosa son las técnicas, o sea, cómo queremos lograrlo, y luego la tecnología que sí nos da realmente el camino para hacer o no hacer lo que nosotros pensamos desde ese concepto. Pero, como para resumir una sola línea, yo diría que lo básico para hacer un buen trabajo es primero tener una buena idea y después contar con elementos mínimos, ¿sí? Yo, hola. ¿Qué tal? Soy Hola. Floriane. Mira, me dedico yo al teatro y al espectáculo. Escribo teatro y produzco también teatro. Yo soy de México. Y hoy en día en México hay un auge muy brutal, digámoslo, de teatro independiente. Muchos jóvenes de entre 20 a 30 años, pues estamos haciendo teatro y estamos haciendo cosas nuevas con compañías independientes que realmente empiezan desde cero, ¿no? ¿Qué aportaría tu libro, ¿no?, a una persona, por ejemplo, de mi edad, entre 25 a 30 años, en el aspecto de empezar una producción y de hacer teatro? Porque muchas veces encontramos libros muy formales, con mucha técnica, mucha tecnología, un poco lo que habla ella, pero ¿qué aportas tú como autor a un joven, ¿no? Que alguien que pueda tener tu libro en las manos para hacer teatro, que a lo mejor son compañías que no tienen tantos recursos o no tienen tanto equipo, tanta tecnología también, no sé, o sea, ¿cómo podríamos sacarle un poquito de jugo a lo que tú escribiste? Bueno, justamente tu pregunta tiene mucha relación con la que nos hacía Pilar hace un momento. Yo lo que trato de poner en mis libros es justamente un bagaje de conceptos que por supuesto pueden ser discutibles y seguramente se pueden mejorar y desarrollar, pero que intentan ser marcos de referencia general, ¿sí? Yo no te voy a decir cómo hacer una obra de teatro contemporáneo, cómo hacer un ballet o nada de eso, pero sí tratar de, por ejemplo, en el libro de diseño, yo en esta última edición he incorporado el análisis de lo que a mí me han parecido los tres grandes géneros del teatro occidental, que son el teatro hablado o teatro de prosa, la ópera y el ballet. Porque de alguna manera, en su origen histórico, han influenciado y han dado origen a todo lo que tenemos hoy, ¿sí?
con sus muchas variantes. Entonces, yo creo que entender, por un lado, la estructura dramatúrgica de los géneros es fundamental para un diseñador de iluminación. En ese capítulo yo he incorporado incluso algo que parece muy sencillo, pero que hay que atender a ciertas condiciones mínimas, que son los conciertos de música sinfónica o de música clásica, ¿sí? Porque, digamos, de alguna forma, como decía recién, entender la lógica de esos espectáculos, ¿sí? Que son, como decía recién, ¿no? Como las fuentes de lo cual deriva todo el teatro posterior occidental, nos ayuda luego a saber qué podemos hacer o qué no. Con esto, insisto en lo que decíamos hace un ratito, no quiero dar recetas, ¿sí? No se trata de decir, si esto es ópera, es así, si es ballet, es así. No. Cada iluminador debe ser libre para poder diseñar sus luces como mejor le parezca. Pero para eso hay que entender, ¿no? Hay que entender cómo es el género, qué necesita, por ejemplo, un bailarín de clásico, qué condiciones, incluso hasta prácticas, ¿no? de visión del espacio, porque hay cierto trabajo corporal, o cosas básicas como que un cantante de ópera tiene que poder ver al director de orquesta por una cuestión de coordinación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las luces de frente? Entonces, conocer la lógica del género te ayuda a decidir luego cuáles son las mejores decisiones que yo podría tomar, con libertad por un lado, como diseñador, pero también con esa prudencia como para que el género responda luego como debe responder sobre la escena, ¿sí? En ese sentido me parece que puede ser un aporte, ¿sí? No dar recetas, pero sí sugerir modos de análisis para el trabajo de la luz. Ahora, ¿cómo se hace la luz? Bueno, también entonces todo lo que yo decía con respecto al análisis estético de la luz, ¿sí? No se trata de decir, yo necesito 25 móviles de $10.000 cada uno y entonces nunca voy a poder hacer una apuesta. No, es al revés. Yo primero tengo que pensar cómo quiero solucionar esta escena o este acto o esta puesta en escena, ¿sí? Entonces para eso yo debo pensar desde otro lado, no cuántos cables, cuánta potencia, cuántos canales, sino qué tipo de colores, qué tipo de modulación visual, qué tipo de acento, qué tipo de equilibrio de la imagen quiero lograr yo, ¿sí? O sea, pensar en términos de plástica. Y eso tiene un correlato con la luz, que es lo que he intentado de alguna forma manifestarme entre algunos conceptos. Luego, una vez que uno tiene en claro ese concepto, dirá, bueno, yo para lograr un cenital, por ejemplo, necesito colgar un foco aquí arriba. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Será otra cuestión, ¿sí? Pero básicamente un poco ese es el aporte que me parece que pueden brindar, ¿sí? Gracias a ti. Mauricio, bueno, primero agradecerte aquí esta charla que nos estás dando y quería consultarte también porque sé que eres, te dedicas a la docencia y cómo es un poco la situación del estudio de la iluminación en estos años que llevas tú aquí como docente, cómo ha ido, qué ha ido sucediendo, cómo es la situación actual y un poco el desarrollo de... A ver, es un poco complicado porque yo vivo en Buenos Aires y eso me da un punto de vista que quizá no permite abarcar todo el panorama, pero... te lo pregunto a nivel en Buenos Aires, en Argentina, ¿cómo está? Digamos, aquí no hay una carrera de diseño de iluminación como tal, y allí en Buenos Aires sí, entonces sí, tú eres uno de los fundadores. Sí, de hecho, bueno, la carrera de iluminación que se dicta en la Universidad Nacional de las Artes es el producto de una idea que tuvimos con un viejo colega que falleció, pero bueno, que se dio la opción en el año 1998 de poder instrumentar un plan de estudios por unas reformas educativas que hubo, y finalmente, bueno, se abrió una carrera con grado de licenciatura, y que es una muy buena idea y está muy bien que exista. Ahora, es verdad también que esto funciona con blancos, grises y negros, ¿sí? Hay cosas muy buenas que tiene la carrera, hay otras cosas que la universidad debería darnos y no nos da, como
por decirlo así, como compromiso institucional. Hay cosas que, digamos, como de cambio cultural que cuesta todavía. Esto lo digo a nivel ideológico personal. Yo pienso que si uno va a cursar una carrera a una universidad donde va a obtener un título universitario, los docentes que nos vayan a dar esas enseñanzas deben por lo menos tener esa graduación. Claro, el problema se suscita, como me han dicho muchas veces, pero esto es nuevo y no hay licenciados en iluminación, y es el problema del huevo o la gallina, ¿no? Es un problema circular. A mí me parece que el problema se subsanaría si todos los que entramos en esa línea de la docencia, no teniendo esa opción todavía, porque es verdad que aún con 17 años, en lo que son las escalas históricas, es una carrera muy joven, pero de todas formas, eso podría empezar a ser subsanado si los mismos docentes se toman el compromiso de formarse ellos de alguna manera, ¿sí? Para poder pensar con una cabeza universitaria que nos permita llegar a pensar nuestro problema más allá de la anécdota, ¿sí? Hay muy buenos docentes en Buenos Aires, pero también es verdad que hay docentes que son docentes de anécdota. Entonces, para una charla de café, para juntarnos con colegas y que él me diga, bueno, yo hice tal cosa en el espectáculo de la semana pasada, está muy bien, y uno aprende también entre colegas, ¿sí? Pero, por otro lado, a nivel formal de una institución educativa oficial, uno no puede dar toda una cátedra o todo un cuatrimestre o un semestre con anécdotas y decir, yo hice tal, yo hice cual. Bueno, ¿con qué sustento? Y esto no le quita méritos a la capacidad y a la creatividad del diseñador, ¿sí? O sea, quiero decir, hay muy buenos diseñadores, pero que quizá no tengan ese feeling o ese instinto, ese saber hacer docente, que un poco se puede tener, pero también uno se lo debe formar. Y eso nos mete en un compromiso de permanente búsqueda y actualización de cosas, ¿sí? Yo tengo la suerte de haber sido, bueno, uno de los, no sé, responsables, digamos así, ¿no?, de que esta carrera exista en Buenos Aires, y tengo una cátedra desde ese momento dentro de la carrera, pero yo, por ejemplo, hoy no estoy utilizando los mismos textos ni los mismos materiales que usaba en el año 2000. Algunas cosas sí, hay teorías básicas que sirven siempre, ¿no? Hoy todavía seguimos viendo la teoría de la perspectiva, por decir algo, ¿no?, en general, como teoría de la imagen. Y siguen siendo válidas. Pero bueno, yo mismo me he tenido que ir actualizando y cambiar puntos de vista y hacer frente a formas nuevas que aparecen en escena y que son las que uno después tiene que, como responsabilidad, ¿no?, darle a los estudiantes las herramientas como para que ellos se suban a un escenario y puedan resolver problemas, ¿no? Entonces, esta a veces incluso crítica que uno recibe de algunos colegas, no de todos, pero hay colegas que a uno le critican y dicen, tú eres demasiado teórico, ¿sí?, demasiada filosofía, demasiada fenomenología, demasiada semiótica. Bueno, si uno se queda en eso, estoy de acuerdo, termina siendo un teórico del teatro, pero si uno se queda con eso para ver cómo llevarlo arriba del escenario, esa creo que es la utilidad, ¿no? Y eso es lo que me parece que te da luego la opción a poder dialogar con un director cuando viene y te digan no sé, cualquier cosa que ellos quieran hacer de su libreto sobre el escenario, y uno pueda tener justamente esas herramientas de las que hablábamos para poder decir, bueno, sí o no, y negociar o defender una propia idea de iluminación frente a esa obra, ¿sí? Así que bueno. Gracias. A ti. ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? Vale, yo quería preguntarte sobre la estética de la que hablas en el libro. La estética a la que te refieres en el libro es una estética realmente llevada hacia el teatro, hacia la ópera, digamos, hacia espectáculos que están, digamos, un poco más elaborados. No sé si es el término idóneo el que te voy a decir, pero digamos un teatro más culto,
o es más tipo de espectáculo? O sea, ¿podríamos trabajar con la estética a nivel de espectáculos, de conocer lo que realmente Sí, en es más realidad, comercial, digamos? sí. En realidad, cuando yo estoy comentando lo de estética, justamente ahí viene estas críticas que me podrían hacer algunos colegas que dicen, hay demasiada teoría, pero bueno, hay algo en un capítulo introductorio donde yo trato de poner en claro la, eh, la idea que voy a tomar de estética, ¿sí? Por un lado, pensarla como la experiencia básica de la percepción, ¿sí? En este origen etimológico de aistesis, ¿no? De los griegos, que es justamente nuestra capacidad de conocer a través de los sentidos, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, pensar la luz como una experiencia visual en el espacio y dinámica en el tiempo, ¿no? Simplemente como una experiencia, básicamente visual, pero que también se desarrolla en el tiempo. Ahora, por otro lado, una vez que nosotros podemos pensar, racionalizar esta, si vale decirlo así, esta materia de trabajo que es la luz para nosotros, ¿sí? Una vez que tengamos en claro eso, después también poder pensar cómo llevar eso a una composición concreta con la luz. Y entonces ahí también hay una propuesta sobre cómo organizar la luz, como hecho expresivo puro. Ya luego uno verá si le sirve para aplicarlo a la ópera, al teatro contemporáneo, al teatro popular callejero o a donde quiera, ¿sí? Es una propuesta general. De hecho, yo me encargo un poquito ahí de tomar los modos de trabajo de la música para poder pensar todos los problemas dinámicos que podemos, no sé si todos, pero bueno, los que me han parecido, ¿sí? Los problemas dinámicos de la luz que me han parecido importantes para organizar la luz en un desarrollo visual, ¿sí? Entonces comparar desarrollos, por ejemplo, lineales, a lo que puede ser pensado como una melodía, lo que pueden ser desarrollos múltiples, como pueden ser pensados al modo de la armonía, ¿sí? Esta idea de figura-fondo, pensados de la plástica tradicional, ¿no? Entonces, todas estas ideas generales de la composición, tanto de la plástica como de las artes del tiempo, principalmente la música, yo trato de traspolar eso a la manipulación concreta de las variables de la luz como experiencia. Entonces, ¿cómo puedo yo pensar, por ejemplo, el desarrollo del color o de la intensidad o de los claroscuros, ¿no? A través del tiempo o para formar un concreto resultado en el espacio en un momento dado, ¿sí? Entonces, estética de la luz en realidad es así general como lo dice el título del libro, es un planteo altamente teórico, incluso el que lo quiera mirar ahí verá que la bibliografía tiene mucho apoyo en textos de la filosofía o de la historia del arte tradicional, pero que en un momento también el libro dice, bueno, ahora con esto yo voy a poner las manos sobre la materia lumínica para poder lograr estos resultados posibles, ¿sí? Como un juego formal, ¿no? Este es un poco el planteo. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí, Mauricio. Y ya sabes que eres bienvenido a España cuando quieras venir. Muchas gracias. Yo quiero cerrar agradeciéndole a la Asociación de Autores de Iluminación por esta invitación, a la librería Yorick también, que se arriesga a tener estos materiales aquí, y bueno, a todos ustedes que han venido a soportar esta conversación, ¿sí? Gracias a todos. Recuerdo los libros, Diseño de Iluminación Teatral. Este es un libro antiguo, pero está actualizado con nuevos capítulos. Luminotecnia para las artes escénicas. Y los dos nuevos, que son Estética de la Luz, que son de este año, junto con la iluminación en el teatro negro y en el teatro de sombras. Estos son los 4 libros que nos ofrece Mauricio Reinaldi para conocer más a fondo el tema de iluminación escénica. Pues nada, muchas gracias y un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias.